de la glorificación del hombre. Muchos hombres llamaron y pusieron hombres al ministerio, pero ellos nunca fueron llamados. Dios el que pone es Dios que llama. Tú no entras en el ministerio. En ninguna fase se entra en el ministerio, porque tú sientes un llamado de responder al ministerio. Sentimiento es una cosa, la voz de Dios es otra cosa. La confirmación del ministerio es distinta. Muchos han sentido el ministerio. En Los Ángeles hay muchos que han sentido el ministerio y están en una situación un tanto peligrosa. Si Dios le llamó, Dios va a suplir a usted. Dios va a se responsabilizar por ti. Si Dios es tu patrón y es tu jefe, Él se va a responsabilizar por ti. No puedes hacer de a ti mismo un don o un llamado. Es peligroso hacer o decir simplemente lo que nosotros creemos o nosotros hacemos de nosotros. No es porque alguien ha ido a un colegio o a un seminario que se formó y es pastor y tiene el don del pastorado. Eso no hace. El seminario no hace un nombre de Dios. El colegio no hace un nombre de Dios. Y ningún instituto. Ellos son buenos. Si hay una oportunidad que usted pueda ir, usted va, usted estudia. Yo me gradué de 3 colegios, 2 seminarios, un colegio bíblico y un doctorado en misiones. Es muy bueno estar en un colegio. Pero el verdadero hombre de Dios se hace en el lugar de la oración y del ayuno, donde Dios trabaja en tu carácter y tu personalidad. Ningún seminario hace un hombre de Dios. Ningún seminario hace una mujer de Dios. Él puede preparar académicamente, pero es el Espíritu que lo capacita espiritualmente, del cual es Dios. Muchos que han ido a los colegios han tornado muy intelectuales y han cedido el orgullo y Dios los ha cortado. Y la unción quedó aquí. No puedes nunca confundir llamado de Dios con alguien que tiene un diploma. No. Yo conozco muchos ministros que son profesionales. Ellos han ido a un colegio, ellos lo han estudiado, pero sus mensajes no tienen alma, no tienen espíritu, no tienen unción, porque son profesionales. Profesionales. A tal punto de no visito enfermos, no aconsejo, es mi sermón de 15 minutos un domingo solo cada semana, y yo soy profesional. Ese hombre no es llamado al ministerio. Él se hizo ministro del cual es distinto, del cual se llegará delante de Dios y dirá: yo prediqué en tu nombre, dirá: yo no conozco a usted. ¿Dónde estabas? Oh, yo no sabía que estabas ahí. No se entra en el ministerio. Como no se entra en la presencia de Dios, se vive en la presencia de Dios. Vamos a empezar el culto y entrar a la presencia de Dios. Usted no entra en la presencia de Dios. Usted vive en la presencia de Dios. Si usted entra, porque usted estaba fuera. Elías dijo: bendito sea Jehová de los ejércitos, en cuya presencia vivo y estoy, que hoy me presentaré acá. Él vive en la presencia de Dios. Se vive. Se vive. El ministerio es un llamado divino, del cual Dios a los pocos, a la medida de su obediencia, Él va a liberar. Cuando Él nota algo equivocado en usted, Él lo pone en las riendas para atrás. Y oiga bien, nunca te olvides. Si Dios te ha dado la primera revelación al ministerio, y usted no ha cumplido la primera, no espera la segunda, que no va a haber. Porque si Dios da la primera y usted no cumple, no vendrá la segunda ni la tercera. Pero usted se quedará en la primera, en el resto. Pues hay personas estancadas que no crecen. Hasta aquí llegan. El llamado al ministerio es como una espina, nos molesta. Y el llamado al ministerio hay que venir del alma y el corazón. Mi padre no entendía el llamado. Yo estaba en la universidad de medicina, faltaba 3 años para yo graduarme, médico cirujano. Y mi padre me dijo: pero ¿cómo es que vas a dejar la medicina para vivir por fe en el norte de África? Le dije: pues sí, tú no entiendes. Pero yo sí, que es un llamado. Después de 3 años que yo viajé en todos los continentes del mundo, alrededor del planeta, él me fue a esperar en el aeropuerto, yo le podía ver a través del vidrio y él estaba llorando. Y cuando yo le saludé, le miré de pie: estoy vivo, ¿ve? Estoy vivo. Dios cuidó de mí. Dios cuidó de mí. ¿Cuál es el problema? Y él me abrazó, un poquito gordo, me abrazó y me hizo así. Y dijo: ahora sí, yo creo en tu llamado. Y yo creo que Dios te ha enviado y te ha llamado, porque si no fuera tú, hubieras vuelto.
Hubiera puesto tu conforto, hubieras vuelto a tu universidad, pero yo sí creo. Si el hombre de Dios es llamado a un lugar, él persiste hasta el fin. Si no es llamado, él regresa. Él regresa. Regresa. El ministerio no es turismo, es dar, es morir para sí mismo, para ver que la gente recibe el pan de vida y el poder de Dios. Es morir. Morir. El llamado de Dios es un tanto congénito. Hay muchas cosas en él que se tienen que observar. No vayas porque alguien te llamó que tú vayas. No vayas porque tu madre te llamó o tu padre te llamó. No vayas. Muchos quieren ir al ministerio. Quieren hacer la obra de Dios, pero no conocen el Dios de la obra. Entonces no hay negocio. ¿Cómo usted va a vender un producto y usted no sabe el producto que estás vendiendo? Si usted toca una puerta, la persona que usted va a explicar el producto para compartir el evangelio, usted tiene que saber lo que usted está compartiendo. El hombre que vende su producto, él sabe la calidad que él vende. Él haga lo mejor o no hay igual. Esta es la última marca, es la tecnología. Si usted va al ministerio, usted tiene que saber lo que es que usted está presentando al pueblo. Saber, no este asunto de, como es para Jesús, yo voy a hacer de cualquier manera. Si usted va a cantar, bueno, yo no he tenido tiempo de practicar, bueno, yo voy a cantar. Es como que yo vengo de los Estados Unidos ahora y digo, bueno, yo no he tenido tiempo para hacer los sermones y los títulos que me han dado los Estados Unidos, pero vamos a poner de pie a leer un versículo y yo voy a hablar 10 minutos y yo voy al hotel. Eso es mi responsabilidad. Para Dios es lo mejor. Si usted es llamado a predicar, ciérrate en el cuarto, ayunes y ora y recibes mensaje de Dios, no de un computer, no de una enciclopedia. Recibes tu mensaje de Dios, en la unción de Dios y en el poder de Dios. Vas a cantar, cierra en tu cuarto, busque la unción de Dios. Va a dirigir un culto, va a dirigir alabanza, lo haga para la gloria de Dios y para el poder de Dios. Que la gente se sane, que paralíticos caminen, que ciegos vean. Vas a ministrar, haga lo mejor. No quieres, vete a la casa y desaparece. Porque para Dios no es cualquier persona. Dios quiere lo mejor. Y si no estamos dispuestos a dar lo mejor, nos quedemos a un lado, nos metemos en una factoría y seamos felices. Pero Dios no. En los Estados Unidos hay muchos pastores que son tiranos en el púlpito. Ellos ya están quemados. Ellos no tienen mensaje, ellos no tienen poder, ya no tienen autoridad. Usted sabe, es tu mensaje cuando él empieza, porque es la misma cosa que él predicó el domingo pasado. No quiere liberar ministerios a la iglesia, porque tiene miedo de perder su pastorado y de ir a una factoría. Porque como viven bien y predican un sermón por domingo, está bien. Pero yo le voy a decir, la nueva generación viene y la tiranía en el púlpito se va a terminar, my friend. Dios va a terminar con esto. Dios está preocupado en edificar la iglesia y Él va a remover a cualquiera que no esté en el centro de su voluntad, no importa quién es. Dios no está pasando la escobita en la iglesia, en el ministerio. Él está pasando el vacuum cleaner. Vacuum cleaner, vacuum. No le voy a decir, es el tiempo de la limpieza. Es el tiempo de la limpieza y ha empezado en la plataforma para después descender a la iglesia. Todo lo que debe ser sacudido será sacudido. En el año 87 yo traduje del inglés al español a Morris Cerullo en el Los Angeles Convention Center. Él me dijo a mí, usted me queda 3 metros atrás de mí, no me toques y habla lo que yo hablo y haga los señales que yo hago. That's right, sir. Right. Okay. Es un hombre tremendo. Tremendo. Él profetizó y dijo, yo dije en 79, que todo lo que debería ser sacudido, sería sacudido. Y está siendo sacudido. La iglesia está siendo sacudida, el ministerio está siendo sacudido, los miembros están siendo sacudidos. Todo lo que no es de Dios, ¡bumba!, se va a tumbar. Solo va a quedar lo mejor. Porque el hacha está en el árbol y es tiempo de la limpieza. Y no importa quién es, porque a Dios no le importa nombres y títulos ni nada. Solo Él es grande. Solo Él es grande. Hay un llamado divino. Si tú lo reconoces en tu vida, debe haber este llamado. ¿Cómo reconocer el llamado divino? Esa es la pregunta. ¿Cómo yo sé el llamado? Hay una convicción en el Espíritu.
Hay una convicción en el corazón y hay una convicción en el alma. Hay una experiencia personal que se relaciona con el hombre, con una convicción que le hace a usted dejar todo y una fe en un Dios sobrenatural. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo creí que Él era poderoso para suplir mis necesidades. Era algo sin sentido para mis padres, para mi padre principalmente, sin sentido, algo que no tenía sentido. Pero yo creí que Él podía suplirme un plato de comida y que Él podía suplirme un traje y una corbata y un zapato y una camisa y un techo y una cama para dormir. Eso era lo mínimo que Él podía hacer. Ya que Él es dueño del mundo entero, Él pudiera me dar eso nomás. Entonces algunos ministros me miraban a mí y decían, Josué León, ¿qué evangelismo mundial? Nada. ¿Qué evangelizar al mundo y este deseo que te quema en el alma? Pues Dios nunca te va a usar. Tú naciste en un país del tercer mundo, mira bien. Tú naciste en Brasil. Oh, tú naciste en México. Dios nunca te va a usar. Dios solo usa a los hombres intelectuales y preparados. ¿Dónde dice esto? No dice, ¿verdad? Ellos pusieron su mirada en el natural, en la cosa del hombre, que el hombre siempre mira el natural, pero Dios nunca hace nada en el natural. Todo lo que Él hace es sobrenatural. El universo no existía y Él sopló. Y Él creó el mundo con el soplo de su boca. Esta palabra hebrea es bara. Él sopló y fue. Y los cielos fueron formados y la tierra fue formada. Todavía esos pastores están allá con sus iglesitas, 10, 15, 20 miembros. ¿Están ahí? Yo he ido en 40 y ahora 41 países. México es el 41º. Alrededor del mundo, en todos los continentes del mundo. ¿Por qué? Porque cuando Él llama, Él se responsabiliza por ti a la medida que eres fiel. ¿Eres infiel? Él te corta y te deja en la mano. Él es fiel cuando tú sigues fiel. Eres infiel al ministerio, Él te corta. Él te corta. Es sencillo. Usted paga la cuenta del agua, usted tiene el agua. Usted no paga, te corta el agua. Sí. Eres fiel. Él es la canarilla del Espíritu, donde corre el agua de la vida del Espíritu de Dios, y tu canarilla está limpia, no está sucia. La mantiene. Eres un buen plomero, la cambia de día y de noche. Los filtros de tu alma, de tu mente, de tu espíritu. Vive en el Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu. Empieza a entrar agua sucia y la canarilla empieza a dejar un residuo de pintura. El Espíritu de Dios empieza a ese hay que soltarlo y hay que traerlo de vuelta. Un llamado es algo que se vive adentro del Espíritu, adentro del alma. No es algo que se produce, algo que se hace o que se pone alguien para tener el llamado, o que se corre alguien lo pone así. Tú tienes el llamado. No es así. Dios se relaciona con el espíritu del hombre. Se aprende a escuchar el propio espíritu. Se aprende a escuchar el profundo de tu interior. Y sabrá muchas cosas de las cuales tú no sabes. En la meditación personal. Se vive bajo la unción de Dios y se oye la voz de Dios. Se vive y se tranca y se tiene una decisión para hacer. No sale de ahí hasta que Dios hable. No toma una decisión en la carne que a la larga te va a traer peor. Habrá una convulsión divina y espiritual adentro cuando es llamado. Cuando es llamado de Dios te va a quemar. Yo conocí un muchacho en el sur del Líbano, en las montañas del Golan Heights, al norte de Nazaret, en Israel. Ese muchacho, Dios lo llamó cuando él tenía 17 años. Él trabajaba en un hotel lujoso. Dios lo llamó a predicar la palabra. Entonces su dueño, su propietario del hotel dijo: oh, yo no creo que Dios llama y que Dios habla. Mi Dios es Alá. Parece que Alá no ayudó mucho a Saddam Hussein en los últimos días. Pero y Alá y ni Alá. No, yo no creo en esto y no creo en esto y otro. All right. El hombre salió y fue al ministerio, 17 años. Dios lo llamó, fue y estudió. Con 19 años salió, 3 años estuvo. Se preparó. Llegó en el desierto del Líbano, del Golan Heights. Ministró un año. Con un año él tenía 1700 miembros.
de los refugiados del Pakistán y de India que se estaban refugiando por la guerra. El hotel donde él trabajaba se quemó y este dueño del hotel lo perdió todo. Y él fue en el medio del desierto y se arrodilló delante del muchacho y le pidió perdón y dijo, yo te pido perdón porque yo no había creído en tu llamado, en tu ministerio. ¿Puedes darme un pedazo de pan? Yo perdí todo y mi hotel no tenía seguro y yo no tengo nada. Dios siempre te va a honrar. Si tú eres fiel a Dios, Dios te va a honrar. Podrás tener un tiempo de crisis, podrás tener un tiempo demasiadamente difícil, pero en cada desierto se puede recorrer flores, aún de los cactus se puede recorrer. Y es en el desierto de la prueba donde Dios se glorifica. Es en la prueba donde es probado el hombre y la mujer de Dios. Es en la prueba. Si tú tienes una llamada, nadie te puede confirmarla a no ser a ti mismo. Nadie te puede hablar a ti a no ser el propio Dios. La verdad es que hay una necesidad, pero la necesidad no hace un ministerio. Una vez oí un hombre decir delante de 5,000 personas, yo no sé si sí o no si yo fui llamado al ministerio, pero por la necesidad yo fui al ministerio. Se podía notar en sus 10 minutos de mensaje que no había sido llamado al ministerio. No necesitaba decirlo, todo el mundo lo notó. La necesidad no hace un ministerio. Lo que hace un ministerio es el llamado de Dios acompañado con el amor, entonces viene la necesidad. Sin la necesidad no puedo tener ministerio, pero ¿cómo tener ministerio entonces si Dios no te va a llamar? Dios no puede llamar. Si no tenemos el cuidado en nuestra actitud personal de ministerio, Dios nunca nos podrá usar. Es imposible. Mira bien, usted no puede andar por lo que usted ve, usted no puede andar por lo que usted siente, usted anda con lo que usted cree y lo que usted no ve. Usted anda lo que está dentro del Espíritu. Se prende las cosas espirituales que son más reales que el mundo material, porque antes del material fue el espiritual. Dios creó el mundo por su palabra. Y en tu espíritu y en tu vida Dios te enseñará a dirigirte en el espíritu. Y tú sabrás las cosas desconocidas cuando Dios te revelará en el espíritu. Dios tiene boca para hablar y tenemos oídos para oír. Y Él habla. Él habla. Dios te espera. Se espera el tiempo de Dios. Tiempo. Y cuando es el tiempo de Dios, tú te mueves. Te voy a enseñar algo en esta tarde, tú vas a quedar adentro de tu alma y tu espíritu. Abra tu Biblia en 1 Reyes capítulo 17. Capítulo 17, versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová. Aquí está el secreto del llamado. Palabra de Dios, rema. Dios te habla. Es la palabra revelada. Logos, palabra escrita. Rema, palabra revelada. Dos palabras griegas. Mira bien. Mira lo que Dios le dijo a Elías. Apártate de aquí y vuelve al oriente. Y escóndete en el arroyo de Kerit. Parece que Elías estaba huyendo de alguien. No. Elías no estaba huyendo de nadie. Dios le dijo, escóndete en el arroyo que está enfrente del Jordán, beberás del arroyo y yo te mandaré a los cuervos que te dé ahí de comer. ¿Qué increíble es esto? Dios viene a Elías y le dice, escóndete. ¿Escóndete de quién? Él no era perseguido, él no era un criminal, ni había empezado su ministerio. Escóndate conmigo, Elías. Escóndate en tu intimidad personal conmigo. Yo voy a preparar tu carácter y tu personalidad al ministerio. Y cuando tú estés listo, entonces yo te voy a decir, tú venga y tú te escondes conmigo. Y cuando yo creo que tu personalidad y tu carácter es maduro, entonces yo te voy a enviar. Dios empezó a decir, la primera prueba de Elías, tú tienes que creer en el sobrenatural. ¿Sabe quién te va a traer comida? Cuervos. Cuervos. ¿Dónde usted cree que los cuervos traían comida a Elías? De la mesa del rey Acab. Era la única manera como el cuervo iba a matar a alguien y traer un pedazo de carne a Elías, crudo. ¿Dónde iba a cocinar Elías? Estaba en el arroyo.
el cuervo entraba dentro de la mesa del rey Acab, lo miraba y decía, con permiso, esto es para el servo de Dios, mañana vengo. Lo corría y... A la vez que no era un cuervo hambriento, porque si fuese hambriento lo hubiera comido la carne y dejado Elías en el camino. Los cuervos. Cuando secó el agua, Dios dijo a él, ya aprendiste la primera lección, yo proveo tus necesidades, yo soy responsable por ti. ¿Aprendiste que los cuervos te traen comida? Aprendí, ok, secó el arroyo, muévete, una viuda te va a sustentar. ¿Qué humillación hay? Dios lo enseñó, mira, en el llamado Dios te lleva, mira, Dios va quitando todo tu ego y todo tu yo. En Israel una viuda sustentar a usted es una vergüenza moral. Usted tiene que estudiar la historia, es mucho tiempo, no tengo tiempo. Una viuda te va a sostener, eso es horrible. ¿Quién se vive de una viuda? Usted sustenta a la viuda, la sostiene, no usted vive bajo ella. Dios estaba enseñando a Elías, tú tienes que morir para ti mismo, morir para tu ego y morir para tu orgullo. Soy yo que voy a trabajar a través de ti y soy yo que te voy a usar. Escóndete conmigo, yo te voy a preparar, yo voy a hacer de ti un hombre de Dios, nadie más, soy yo. Una cosa es cierta, Dios reserva su gloria para él. Ay de ti si tú tocaras en la gloria de Dios, Dios te consume. Si hay una cosa que Él es celoso, es su gloria. Oyes, tú puedes embullarte en la gloria de Dios, tú puedes nadar en ella, pero no quedes con ella porque no es tuya. Cuando el hombre se queda con la gloria, Dios te retira, porque la gloria es de Dios. Después de la preparación de Elías, si fuésemos versículo por versículo, dará mucho tiempo. Mira lo que dice el capítulo 18. Primero Reyes 18. Pasados muchos días, vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año. ¿Cuántos años estuvo escondido Elías? 3. 3 años escondido. 3 años para aprender, 3 años para depender de Dios, 3 años para oír de Dios, 3 años para confiar en Dios. Cuando Elías pasó la prueba, Dios vino sobre él. Mira lo que dice el versículo 2. No, el versículo 1 todavía. En el tercer año diciendo, ve, ¿qué dice? Primero él se escondió y ahora Dios le dice, estás listo, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Aquí está la llave del llamado. Dios no te llama hoy y te envía mañana. Esto no existe en el ministerio. Dios te llama hoy y sabrá cuándo Él te va a enviar. Porque hay un tiempo de espera. 3 años Elías se escondió. Ahora Dios le vino a él y le dice, muéstrate. Estás listo. Este ha sido el gran problema del ministerio, que somos impacientes con el llamado. Pacientes. La variedad y equilibrio, apóstoles. Este ministerio, hablando ya de los 5 ministerios, es el puesto de apóstol, parece ser que abarca casi todos los tipos de ministerios. Jesús era apóstol, Pablo era apóstol, tenía todos los dones y todos los ministerios. Profetas, es el ministerio que es unidireccional. Hay el don de profecía y hay el ministerio de profeta, que son 2 cosas distintas. Evangelistas. El evangelista está dotado directamente por el Señor para predicar la palabra. Pero el profeta directamente actúa divinamente por revelación o serie de revelaciones que da Dios o éxtasis o palabra de Dios. Pastores cuidan del rebaño de Dios. Y los maestros los que ocupan el cargo de enseñar la palabra, no por habilidad natural, mas por medio de la habilidad divina del Espíritu. Yo he visto personas enseñar las escuelas seculares y se convertir, y pastores la poner para enseñar la escuela dominical, una desgracia. Porque no tiene el llamado de Dios. Podrá tener la habilidad natural de enseñar, pero no el ministerio. Esta palabra es distinta de cualquier libro. Cualquier libro. Este no es un libro humano. Si usted va a ver este libro, su profundidad, usted solamente mirará por la numerología bíblica, los primeros versículos de todo el Génesis. Usted mirará que en todos ellos son 7 palabras, 7 sílabas, 7 consonantes,
todo es 7, todo es perfecto. Se nota por el computer de la numerología divina que este libro no fue escrito por hombres, fue escrito por hombres dirigidos por el Espíritu de Dios. Y si es por Espíritu de Dios, no se puede hacer la obra natural. No es un cargo que se ocupa, es un llamado que se vive adentro de la... Mire mi mano aquí, mira. No sé con esto. 5 dedos. 5 dedos. Dios llamó a unos a apóstoles. Apóstoles. El dedo de la aprobación de Dios. Él funda iglesias. Él hace correr sobre él los dones del ministerio. El apóstol, la calidad del apóstol, primero tiene que haber visto el Señor Jesucristo. Si no, no es apóstol. Muchos han salido por ahí, yo soy apóstol. No eres nada, chico. El apóstol él ha visto el Señor Jesús. Morris Cerullo es un apóstol. Él ha visto Jesús. T.L. Osborne ha visto Jesús, es un apóstol. Kenneth Hagin es un apóstol. El apóstol abarca muchos ministerios, o casi todo. Apóstol es un hombre de cabeza, de delante, del liderazgo, de poder, de calibre. Él funda, él organiza, él trabaja. Es la aprobación. Entonces Dios llamó a unos a profetas. Él apunta el futuro. Así dice Jehová de los ejércitos. Entonces Él llamó a unos a evangelistas. Usted ve, es el más grande, no por nivel de ministerios, todos los niveles son iguales. El evangelista va más lejos, ¿ve? Él viaja más. Mire, él va a su ciudad, él va a nacional y él va a todo el mundo. Usted ve, él sobresale. No porque se sobresale su ministerio. ¿Usted me entiende? Todos son iguales. Entonces Dios llamó a pastores. Pastores casados con la iglesia. Él es casado con la iglesia. Él es el hombre que tiene el corazón de Dios para el ministerio. Él es el hombre que cuida, alimenta, protege y llora. Él es el hombre según el corazón de Dios. Entonces Dios llamó a otros a maestros. El más chiquitito y la mayor necesidad que hay en la iglesia y los menos ministerios que hay. Maestros. Maestros. Aquí están los 5 ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Todos son diferentes. Todos. Pero si en el cuerpo de Cristo uno cae y sufre un escándalo cuando usted te corta la mano en tu cocina haciendo una buena comida mexicana, ¡ay! Todos los dedos sienten. Así es el cuerpo de Cristo. Podrá un solo ministro, un solo ministerio, en un escándalo, en un problema, todo el cuerpo siente. Si te cortas el dedo y da fiebre, allá estás en cama. Todo el cuerpo sufre por un pequeño corte. Llamado de Dios es de Dios. Hay que notar bien la diferencia del equilibrio en el ministerio. El asunto del equilibrio es la importancia vital para obtener resultados. Algunas iglesias o grupos de oración no conocen más que el ministerio de una sola persona. En otros, en el extremo, hay aquellos que dan valor a importancia de dones y consideran que los ministerios deben estar continuamente rodeados de manifestaciones de los dones del Espíritu todo el tiempo. Necesitamos la verdad y la variedad de ministerios en la iglesia, porque ni todos predican, ni todos son apóstoles, ni todos profetizan. Pablo mismo dijo eso. Hay niveles y hay llamados. Uno es el complemento del otro. El apóstol viene y funda la iglesia. Entonces la iglesia está establecida. Entonces viene el evangelista, hace una campaña y la llena. Entonces viene el pastor a pastorear la iglesia. Entonces viene el profeta a corregir la iglesia y mantenerla en orden. Entonces viene el maestro a enseñar a la iglesia. Uno tras el otro. Usted no empieza enseñando, después profetiza, y entonces viene el evangelista, y entonces pone la iglesia, y entonces funda. No, usted funda,
Entonces usted viene el evangelista, entonces se pastorea, entonces el profeta corrige y entonces se enseña. Es en orden. Todo lo que hace Dios es con orden. Dios es un Dios de orden. De orden. El profeta sirve a veces para inspirar al maestro o inspirar al evangelista. El maestro es para estabilizar el profeta en la enseñanza. El evangelista es para continuamente recordar las almas perdidas del mundo y la necesidad del evangelio. El pastor es para recordarnos que las almas necesitan mucho cuidado después de haber sido ganadas. Y el apóstol sobre todo inspira y guía a las nuevas conquistas para las almas y funda otras iglesias bajo la dirección del Espíritu. Es imposible, como yo dije, abarcar los 5 ministerios en una conferencia. Lo voy a hacer lo mejor en el tiempo que nos resta. Primero, el apóstol. 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstol. Claro, él funda la iglesia, es apóstol primero. Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. El primer don del ministerio que hay al comienzo de la lista es apóstol. La declaración más importante de la Biblia sobre el ministerio es que Cristo mismo fue un apóstol. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del ministerio y llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Un apóstol. Apóstol. En el griego la palabra apóstol se escribe aposteo o apóstolos, que es uno que es enviado. ¿A quién es enviado? Y el que envía, del cual es Dios. Jesucristo es el mejor ejemplo que tenemos de uno que es enviado. Él fue enviado para morir por nosotros. La Biblia dice en Isaías 52:11: así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. A mí no volverá vacía, pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual la envié. A 2 milenios atrás, Dios respiró la palabra en el vientre de una virgen y la palabra se hizo carne. Y la palabra habitó entre nosotros. Cuando Él murió en la cruz y Él resucitó de entre los muertos, se cumplió la escritura. Y mi palabra no volverá a mí vacía, pero antes hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello por la cual la envié. Él volvió con la redención eterna de nuestras almas y con la derrota del diablo y las llaves de la muerte y del infierno. Él no regresó vacío. Bendito sea su nombre. Apóstol. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me dio, también yo envío. Aposteo, yo envío. El verdadero apóstol es uno que siempre va con una comisión. Él no va por sí mismo, él es enviado. Es enviado. Hechos 13 nos muestra cómo Barnabé y Pablo fueron enviados a los gentiles. Los señales de un apóstol. La Biblia nos habla de las señales de un apóstol. 2 Corintios 12:12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. ¿Cuáles entonces los señales de un apóstol? Señales, prodigios y milagros. Para ocupar este puesto uno tiene que tener una experiencia personal con el Señor, algo profundo y verdadero, afuera de lo corriente, nada más y nada menos que ver al Señor Jesucristo y practicar un rato con Él. No es un nombramiento hecho por un concilio o una persona. Dios llevará a usted a la gloria y Dios hablar con usted cara a cara. Notemos algo que el apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado. Él dijo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. 1 Corintios 9:1. Pablo, la Biblia dice que él no vio a Jesús en una visión espiritual solamente. En Hechos 9 él tuvo la profunda experiencia con Dios lo llevó al tercer cielo. Y era tal su humildad que él decía: conozco un hombre, que humilde era él, conozco un hombre que fue hasta el tercer cielo y oyó cosas de las cuales no es digno de un hombre ver. Qué humilde era él mismo. Como Billy Graham en Ámsterdam en 83, no me acuerdo, él dijo: no puedo ministrarles esa mañana, va a ministrar el vicepresidente del Billy Graham Evangelistic Association, yo tengo que salir, estoy ocupado. Pero él no dijo dónde él iba. Él fue a tomar un desayuno con la reina Elizabeth en Inglaterra.
Porque uno diría, yo no puedo estar con ustedes mañana porque yo voy a desayunar con la reina y sus ministros. Él es un hombre humilde. Por eso él llegó donde él llegó. Su humildad lo hizo él grande. ¿Sabe lo que es lo grande de un hombre? Su humildad. Eso es lo grande del hombre, su humildad. Pero el problema es que hay en los Estados Unidos o a veces en algunos lugares que se confía un cargo a un llamado, le ponen una corbata y un traje y lo vira la cara a uno. Hoy se tiene que hacer un appointment, una cita para hablar con ellos. Hombre, no. Hay que ser humildes, andar aquí. Nosotros somos iguales. No hay ninguna distinción, somos iguales. Iguales. Eso es lo que caracterizaba a Pablo. Caracteriza a un apóstol, su humildad. En nuestros días hay apóstoles como lo fueron Bernabé y Pablo. Además de Jesucristo, los 12 apóstoles del Cordero y del Nuevo Testamento se llama Bernabé y Pablo, Hechos 14:14. Jacobo, el hermano del Señor, Gálatas 1:19. Andrónico y Junías, Romanos 16:7. Silvano y Timoteo, 1 Tesalonicenses 1:1 y 2:6. Apolos, 1 Corintios 4:4 y 9. Los dos hermanos a quienes la Biblia no da nombre, 2 Corintios 8:23, y Epafrodito, Filipenses 2:25. La palabra mensajero escrita en ese versículo es la misma palabra griega traducida aposteo, que es apóstol. Existe el ministerio de apóstol. Muchos ministerios no lo consideran, pero sí existe. Son dones destacados, es una profunda experiencia personal y el poder y la habilidad de establecer iglesias. Yo conocí un hombre en Brasil que estableció 253 iglesias. Él se murió de 74 años. Él fue un apóstol en el sentido de la palabra, un apóstol. En el llamamiento, el segundo está a la lista el profeta. 1 Corintios 12:28, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstol, luego profetas. No puede haber profetas sin la iglesia, entonces tienen que ser luego profetas. Efesios 4:11, y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. ¿Hay profetas hoy? Sí. Hay algunos que dirán que no existe el ministerio de profeta, que era solamente en el Antiguo Testamento, de los cuales se llamaban videntes. Pero sí hay el ministerio de profeta, porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo se corrompe. Hay el ministerio del profeta y hay el don de profecía, del cual es distinto. La palabra de Dios nos dice que Él mismo dio, y algunos dicen que los únicos ministerios que tenemos hoy son evangelistas, pastores y maestros, del cual yo creo particularmente que no es así. Usted podrá tener su punto de vista. La palabra de Dios no hace diferencia entre los ministerios. ¿Para qué propósito fue dado el profeta? A fin de perfeccionar los santos a la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Dios. Profetas de verdad, no falsos profetas. Profetas de verdad. Profetas que levantan sus manos así dice el Señor y hace temblar la congregación. Y uno sabe cuando es Dios que está hablando, porque Dios le trae con convicción a su espíritu. No como algunos profetas que han salido por aquí. Profetas de verdad. Y la mayor prueba de que el profeta habla es que se cumple su profecía. ¿Para qué deben ser perfeccionados los santos? En la obra del ministerio de hoy se necesita la obra de Cristo para el carácter y la edificación del cuerpo para que usted llegue a la madurez. ¿Qué es que lo constituye la función de un profeta? El profeta habla impulsionado por el Espíritu de Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo la unción y el Espíritu de Dios. Cuando Dios le habla o le da una visión o entra en éxtasis y Dios le habla a él y le revela el ministerio. Dios nunca avergonzará su palabra, porque Cristo es la palabra. Nunca. Él cela sobre su palabra para que ella se cumpla, porque es su palabra, es Él mismo. El profeta habla directamente inspirado por Dios, por una revelación divina, repentina o momentánea. No hay profetas entre aquellos que nosotros acostumbramos llamar los profetas profesionales que todos los domingos tienen que profetizar. Cuando Dios quiere hablar a la iglesia y si no hay profeta, Él puede usar a cualquiera. Él puede levantar hasta un niño y lo usa y lo profetiza.
Si no hay el ministerio de profeta, Él lo levanta a usted y usted habla dirigido por el Espíritu, y usted, después que termine su mensaje, usted vuelve a hacer lo que usted era antes, sin ser un profeta. Hay que hacer la diferencia entre la profecía y el ministerio de profeta, a pesar de que un profeta profetiza. Hechos 21, 8, 11. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, entró en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros ahí, descendió de Judea un profeta llamado Ágape. Mira bien, las hijas de Felipe profetizaban, pero no tenía el don de profecía. No tenía el ministerio, tenía el don de profecía, pero no el ministerio. Ágape sí era un profeta, era su ministerio. Esa es la distinción. Las 4 hijas de Felipe profetizaban, obrando simplemente el don de profecía, hablando para la edificación, la exhortación del hombre. Ágape era un profeta, era su ministerio. Ágape no estaba solamente hablando en profecía, pero aquí parece que él estaba hablando por la dirección del Espíritu de Dios en aquel instante. Para tener el ministerio de profeta, uno debe tener la manifestación más consciente y concisa, al menos los 2 dones de revelación, sabiduría y ciencia, y discernimiento de espíritus. Porque es imposible que un profeta pueda profetizar sin discernimiento, sin palabras de sabiduría y sin ciencia. Sí. Ya que él habla de parte de Dios, él tiene que hablar y corregir sabiendo cómo está el estado de la iglesia. Los 3 dones de revelación son, rápidamente, palabra de sabiduría, una revelación sobrenatural del Espíritu, en que Dios concierne el propósito divino en la mente y la voluntad de Dios en el Espíritu del hombre. A la palabra de ciencia, una revelación sobrenatural del Espíritu de Dios, concerniente a realidades, hechos en la mente de Dios relacionados con personas, lugares o cosas. Hay el discernimiento de espíritus, que este es grande. Oh, my friend, el discernimiento del Espíritu es increíble. Usted está predicando en una iglesia, sentado en la plataforma, y Dios le dice, esta iglesia está así, así, así. Y usted dice, no me digas. Y Dios dice, that's right. Y yo quiero que usted haga esto, esto y esto y esto. Elías estaba en la cueva. El poder de Dios descendió y el fuego pasó y el terremoto pasó, y vino la voz de Dios y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Elías estaba diciendo, estaba mirando las noticias de las 6, Señor. Oh, ¿qué hay de nuevo? Elías le dijo al Señor, ¿no sabes tú? No, no sé. ¿Qué pasó? Mataron todos tus profetas, destruyeron tus altares, solo yo quedé. Dios dice, oh, no sabía. Yo no he tenido tiempo de mirar las noticias de las 6 hoy. Gracias por la información, Elías. Entonces Dios le dice, salte de ahí y ponte en la cumbre del monte. Ella voy a hablar contigo y no trates de informarme a mí. Tú no eres el único que has quedado. Yo recorté 7,000 hombres que no doblaron su rodilla delante de Baal. No piensas que eres el único. Piensa. Faltaba un poco de discernimiento al compañero. Dios le estaba trabajando con él todavía. Elías era poderoso, pero tuvo miedo de Jezabel, una mujer, y huyó de ella. Había debilidad todavía en la área de su personalidad. Por eso es necesario Dios trabajar en nuestra personalidad. No hay ningún hombre de Dios que pueda decir, yo no necesito de ayuda. Eso no existe. De día y de noche tenemos que vivir con nuestra cabeza clavada en el piso, pidiendo misericordia solamente para sobrevivir de los lazos del diablo, que el Señor lo reprenda. Que no hay nadie suficientemente capaz de vivir 2 minutos sin Jesucristo. Imposible. Cualquier creyente lleno del Espíritu Santo debe tener los dones del Espíritu. Pero el profeta puede tomar el lugar del predicador o maestro teniendo la manifestación de los dones. El profeta es aquel que tiene visiones y revelaciones. Hay 3 tipos de revelaciones y 3 tipos de visiones. Hay una visión espiritual, no hay tiempo para explicarlo tanto, es mucha cosa. Una persona puede tener una visión en su espíritu o ver en su espíritu. Mi esposa y yo trabajamos en equipo. Nosotros vamos a un lugar, ella observa el lugar y está orando todo el tiempo. Entonces yo me llego a ella y dice, y tal, ¿cómo está el ambiente? Hay esto y esto y esto y esto. Gracias por la información.
Nosotros trabajamos en equipo. Es una profeta y tiene el don de discernimiento del Espíritu y de palabra de ciencia. Nosotros trabajamos en equipo. O sea, no bajo solo, my friend. No, no bajo solo porque la amo y la doy su lugar. En el mundo entero la viajamos. Siempre está conmigo. Mire bien, my friend. No hay nada más grande de usted tener a alguien que complementa su ministerio. Complementa su ministerio. Hay el éxtasis. Jesús le mostró el éxtasis, la segunda clase de visión personal, cuando Pedro tuvo el éxtasis. Pablo tuvo éxtasis. Es mucho material. Tengo que avanzar. Hay la visión consciente, que es la clase que es la mayor de todas, que usted habla consciente por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu está sujeto al profeta. Consciente. Cuando ocurre, los sentidos no están en suspenso y usted está en el aire. Sus 5 sentidos están actuando en su vida. La persona tiene los ojos abiertos, posee las capacidades físicas, pero puede ver el mundo del Espíritu. Esteban estaba siendo apedreado. Él estaba en sus capacidades físicas, pero él miró en el Espíritu y él vio el cielo abierto y Jesús a la derecha del Padre. Ay, la experiencia personal. ¿Por qué usted cree que Jesús oraba solo? Jesús enseñaba a sus discípulos a orar, pero cuando él oraba con alguien. Él oraba solo. ¿Por qué él oraba solo? ¿Usted cree que cuando Jesús doblaba sus rodillas para orar y él levantaba su cabeza, él miraba el cielo poluido de la Ciudad de México? ¿Usted cree que cuando Jesús oraba, él miraba la polución horrible que hay en Nueva York? No. Cuando Jesús oraba, ¿quién usted cree que él veía? Y a Dios. Por esto él dijo, nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Y ahora le da una declaración y dice, y está en el cielo. ¿Cómo es esto? Él descendió y está en el cielo. Él es Dios. Sus dones, mismo en carne, estaban actuando. Solo había uno del cual no estaba actuando, su cuerpo en omnipresencia. Pero él era omnisciente, porque la Biblia dice, él no se fiaba del corazón de ellos. Su espíritu era omnipresente, porque Felipe estaba a 3 millas de él y él dijo, yo te vi debajo de la higuera cuando tú viniste a mí. Mira bien, cuando Jesús oraba, su cuerpo quedaba arriba de una piedra. Sus discípulos no tenían la capacidad y la madurez de ver tal cosa, por eso él pasaba la montaña solo toda la noche. Subía al Padre, se sentaba al lado del trono del Padre y decía, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Cómo son las cosas allá abajo? ¿Difícil? Muy difícil. Pero lo voy a llegar allá. Jesús era Dios. ¿Por qué usted cree que cuando él oraba, él levantaba los ojos? ¿Usted cree que estaba mirando las nubes de Israel? Cuando él fue a multiplicar los panes, levantando los ojos, dio gracias al Padre. ¿Quién él veía? Jesús. How you doing? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Cuando fue a resucitar a Lázaro, levantando sus ojos, dio gracias al Padre, dijo, Padre, tú siempre me oyes. Y el Padre estaba allá. Yo sé. Era Dios. Sus dones estaban actuando en él, pero era Dios. Él tenía los 9 dones. Y sabrá los dones que nosotros ni conocemos. Conocemos 9. Solo 9. Dios solo confió 9 al hombre. Porque el hombre, su corazón es corrupto. Su corazón es vanidoso. Pablo dijo a la iglesia de Corintios un domingo predicando, vosotros sois espirituales y tenéis los 9 dones. Oh, me gustaría ver después del culto la gente le saludado. ¿Usted vio eso que dijo Pablo? Yo tengo los 9 dones. ¿Usted vio? Pablo regresó 2 semanas después y dijo, pero sois carnales. Usted podrá tener los 12 dones espirituales y vivir en la carne. Los dones espirituales es la manifestación de Dios para la gloria de Dios. Pero tu vida individual, tú la darás cuenta segundo tras segundo en tu vida. Sois espirituales y nos falta ningún don. Él volvió 2 semanas después y dice, sois carnales. Terminó con orgullo de ellos.
el don espiritual en ti no te hace a ti santo. Lo que te hace santo es el temor de Dios. Lo que te va a salvar no será los dones. Lo que te va a salvar es la sangre. Lo que te va a salvar es la santidad tuya y el temor de Dios. No lo cuento hablas en lengua, ni lo cuantos profetiza, y no lo cuanto predica y ministra o viaja. Muchos dirán a mí, yo prediqué, no te conozco. Yo resucité muertos, no te conozco. Lo que te salva a ti es el temor de Dios. Eso te salva. Hay muchas cosas para hablar sobre el ministerio del profeta, no hay tiempo. El profeta comunica sus revelaciones a través del ministerio de profecía. El profeta comunica sus revelaciones simplemente diciendo que dice el Espíritu Santo. Mira la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Antiguo Testamento los videntes decía, así dice Jehová de los ejércitos. Cuando vino el cumplimiento del nuevo pacto, Jesús se levantaba y decía, en verdad te digo. Él era Jehová. Él era el profeta. Él no necesitaba decir así dice Jehová. Él decía, en verdad te digo, yo soy Jehová. Yo soy el que te dice esta cosa. ¡Oh, aleluya! Este Dios es grande y poderoso. Y esta Biblia es profunda, my friend. Profunda. Hay que juzgar las revelaciones. Hay que tener un sentido de discernimiento cuando hay profecía. El profeta no solo profetiza. En verdad, él tiene un ministerio cuando es llamado al ministerio del profeta. Dios debe sobrepasar todo lo que el diablo haga y lo que el diablo diga. Una vez hubo un profeta que siempre profetizaba en una iglesia. Entonces él se puso de pie y dijo, así dice el Señor. Yo no estoy en medio de vosotros. Mírame, como iba a hablar que no estaba en medio de vosotros. Él estaba hablando porque estaba, si era Dios. Así dice el Señor, yo no estoy en medio de vosotros y ora por mí. Jesús pidió la oración. ¿Es cómico? Yo le voy a decir, my friend, muchos ministerios se han destruido. Yo pudiera hablarle algunos puntitos divergentes sobre profecía y cómo yo quiero que usted me ame, y que usted abrace mi venida a México. Yo lo voy a dejar para mi otra visita de aquí a algunos años, Pero si le voy a hablar los problemas que ha causado las profecías en la iglesia, es un gran problema. Solamente le voy a decir una, que no hay base para profecías sobre matrimonio en la Escritura. No existe tal cosa. Nadie le puede decir a usted, Dios me dijo a mí que usted va a casar con esto, con ella, porque esto es mentira, porque esto no tiene base en la Escritura. ¿Quién se va a casar, Dios o usted? Entonces Dios tiene que revelarse a usted. Solamente eso para que tenga un poquito de sabor, pero ahí quedamos. Muchos problemas la profecía. Oh, así dice el Señor. Cuidado. Una cosa es lo que tú sientes, otra cosa es lo que Dios siente. Y lo que tú sientes no es lo que tú sientes, porque Dios no vive en emociones. Dios es espíritu y es distinto que tú y yo. Tú y yo necesitamos comer, beber y descansar. Él no come, no bebe, no descansa. Él es un espíritu. Allá en las bodas del Cordero, unos dicen que vamos a comer, otros que no vamos a comer. Yo sí creo que vamos a comer. Yo espero. Un buen taco, hombre. Sí, vamos. Evangelista, tercero. Y Dios constituyó unos apóstoles, profetas y otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a la iglesia de los santos. 1 Corintios 12, 28. Y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, o tercero maestro, luego los que hacen milagros y los que sanan. La palabra evangelística aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:11, en Hechos 21:8, Felipe el evangelista, y 2 Timoteo 4:5, las obras de evangelista. La palabra evangelista es el que anuncia las buenas nuevas. El evangelista lleva el mensaje de la gracia redentora de Dios. Él tiene la capacidad de buscar cualquier versículo del Antiguo Testamento, del Nuevo, y hacer un mensaje evangelístico en él. Felipe es el único ejemplo de evangelista que tenemos en el Nuevo Testamento con ese ministerio, y después apóstol, que Dios le llama a Timoteo de evangelista. Felipe solo tenía un mensaje, Jesucristo. Él fue a Samaria, y ahí hay el comentario de lo que dice en Samaria. Ese era su mensaje, reconvertidos a Cristo Jesús. Este es el mensaje del evangelista. Y siempre cuando usted predica la cruz, y usted predica la crucificación, Él produce arrepentimiento.
Muchos años atrás vino un predicador norteamericano muy intelectual, y entonces él fue a predicar en un pueblo de México. Él no tenía el discernimiento donde él estaba hablando, y entonces él le trajo su traductor, el español, y él hablaba y predicando para que las almas se convirtieran, y entonces decía, y allá en el espacio sideral, a millones y millones de millas distante, hay la estrella Andrómeda. Y el hombre le traducía y le decía, Jesús murió por usted y Jesús perdonó sus pecados. Y entonces allá 10 millones de millas está el sol y que se levanta a 500,000 millas de altura. Jesús quiere salvar a usted hoy y quiere limpiarlo, y Jesús ama a usted. Cuando el predicador norteamericano terminó, él dijo, qué tremendo el mensaje que yo prediqué, el pueblo entero se convirtió, el traductor predicó para él. Abre sencillo, abre el nivel de la persona. El evangelista tiene que hablar en el nivel de la persona. Billy Graham dijo a nosotros en Holanda que sus libros, y cuando él habla hasta que un niño de 10 años se convierta. Él es un hombre sencillo, es un gran hombre, es un hombre intelectual, pero es un hombre sencillo. Él va en cualquier lugar, en cualquier terreno, y él está con cualquier tipo de persona. Es sencillo, es un hombre sencillo. Una vez escuché a un evangelista decir, y si ustedes no recibieran a Cristo, ustedes tendrán serias consecuencias escatológicas. Dice, qué intelectual es este muchacho. Terminó de predicar, dijo, mira, usted quería decir que cuando la gente no recibiera a Cristo iba a ir al infierno, con esa escatológicamente. ¿Por qué usted no dijo infierno? ¿Por qué escatológicamente? ¿Por qué elevarse arriba del pueblo? Como allá ahora en Amsterdam, un gran hombre predicó y un mensaje tremendo, y la teología exegética y muy fuerte, y los hermanitos africanos estaban así. Tremendo, tenía el poder, tenía la unción, pero demasiado, muy alto el nivel. Hay que discernir a dónde estás hablando, muy alto. Terminó el culto, los hermanitos africanos le vinieron a abrazar y dijeron, doctor, tremendo mensaje. Yo no entendí nada, pero la unción estaba ahí. Tremendo mensaje, pero qué bueno que usted está de nuestro lado. El nivel del pueblo. El evangelista habla al nivel del pueblo. Nivel del pueblo. El equipo sobrenatural que acompaña el ministerio del evangelista incluye milagros y dones de sanidad. Los milagros y dones de sanidades pueden ir también con otros ministerios, pero el evangelista debe llevar adentro de sus maletas este ministerio de dones y sanidad. También hay un ministerio de exhortación, un ministerio de consolación, y los milagros y los dones en el ministerio de evangelista. Habría mucho que decir sobre el ministerio de evangelista, pero no hay tiempo. Pastor, este para mí es el ministerio duro, difícil. Es el ministerio sufridor. El evangelista trabaja a la fuerza aérea. Él viene, boom, echa las bombas y corre el avión y después se va. Pero el pastor queda y tiene que reconstruir lo que él dejó. Él destruyó pecados y destruyó orgullos y vanidades del pueblo, y el pastor ahora viene entonces a reconstruir entonces el carácter y la personalidad. Pero en verdad nosotros trabajamos juntos. Yo vengo, le echo las bombas, y el 10 de junio le voy a California, y entonces el pastor reconstruye, no reconstruye lo que destruí, pero reconstruye el carácter y personalidad que Dios dejó abierto para que él te pueda ministrar. Todos trabajan juntos, todo es un complemento del otro. Nadie puede decir, yo no vivo sin tu ministerio, y nadie puede decir, yo no necesito de tu ministerio. Todos nosotros necesitamos los unos de los otros. La palabra pastor es usada 15 veces en el Nuevo Testamento. El trabajo del pastor es probablemente el más amplio y reconocido del ministerio de la cristiandad de hoy, y es el más arduo y el más difícil. La palabra pastor es usada en referencia a nuestro Señor y Salvador cuando dice que Él es el supremo pastor de las ovejas. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor da vida por sus ovejas. Hebreos 13:20, y el Dios de paz que restauró todos los muertos en nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuestro el pastor y obispo de vuestras almas, Jesús. 1 Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La última vez que yo estuve en Israel, yo estaba observando la manera que las ovejas caminan, y el pastor va adelante con callado en la mano. Él va adelante. ¿Sabe lo que el pastor hace? Él habla a sus ovejas. Y habla.
Le hablan en hebreo a las ovejas, ¿se entienden? ¿Se entienden? La Biblia dice, mis ovejas conocen mi voz y ellas entienden, ¿se entienden? Mira cómo es. Él va hablando, ella estaba observando, ella estaba en la torrente de Sidrón, que está al este de Jerusalén, del monte de los Olivos, arriba, ella estaba mirando. Va a pasar el pastor de las ovejitas, pasando, ella estaba mirando. Él hablaba a las ovejas, y donde él iba, las ovejas le seguían. Mira que Jesucristo dijo, las ovejas me oyen mi voz y reconocen mi. Mira bien. Entonces, mira bien, ella se para a comer. Si viene un lobo, y si viene un león, y si viene una fiera, ¿usted cree que la oveja sale corriendo así? No. ¿Sabe qué la oveja hace? Ella está comiendo. Mira el lobo. Un lobo. Mira al pastor y ella ve al pastor. Y ella sabe que el pastor está ahí para le dar comida, para le proteger y para sacar de las fieras. Mira el lobo de nuevo y dice, tú no me preocupes. Y sigue comiendo. Porque el pastor está aquí. Qué tremendo es esto, Qué tremendo es esto. Ven los leones y ella sigue comiendo su hierbita. Porque ella sabe que el pastor va a venir. Y va a defenderlo. Ese es el verdadero hombre que da su vida por su iglesia, por su rebaño, por su vida. Jesús era el príncipe de los pastores, el gran pastor de las ovejas. Usted debe estar abajo un pastor y bajo una autoridad. Dios llama personas, las prepara a pastorear un rebaño. Los pastores son necesarios. Cuando los creyentes comenzaron a juntarse en la iglesia local o grupos de asambleas, ellos necesitaron pastores para liderar a sus iglesias. Las ovejas sin el pastor se esparcen y pierden. Vemos esto en muchas iglesias, en muchos lugares. Hay buenos pastores y hay malos pastores. Hay hombres de Dios y hay hombres vestidos de piel de oveja, pero son lobos en realidad. Hay de todo. Yo estaba en Londres, en Inglaterra, muchos años atrás. Vino un hombre que se llamaba Caleb Price. Él puso su cabeza aquí en mi hombro y lloró. Y dijo, Dios, ¿cómo yo puedo tener una iglesia de poder? ¿Y cómo yo puedo tener una iglesia de autoridad y que crezca? Yo le miré y le dije, usted tiene 40 años de ministerio. Y yo tengo 25 años de edad. Eso fue 3 años atrás. 3, 4. Entonces él me dijo, es que yo escuché a ti a las 5 horas de la mañana orando. Y mencionabas nombres que yo creo que tengo en mi iglesia. Digo, este es el secreto. Estoy en su iglesia, ¿verdad? Sí. Entonces yo fui a su secretaria. Y yo le pedí la lista de los miembros de la iglesia. Y yo me la pongo debajo de mis rodillas. Y yo le oro por ellas, una por cada una. Hay problemas específicos, hay problemas individuales. Para que la campaña venga a tener éxito, yo tengo que saber el discernimiento espiritual y lo que pasa en el corazón de cada persona. Porque yo no puedo echar palabras al aire. Antes de yo hablar al hombre, yo tengo que hablar con Dios, porque Dios sabe lo que está en el corazón del hombre. ¿Quieres que tu iglesia crezca? Esté con ellos, sale con ellos, ayude a tu pueblo, que oiga sus necesidades, visítelos, esté con ellos. Y usted verá que tu iglesia crecerá. El pastorado es dar el corazón. Es morir al ministerio. Es morir. Pastor es el hombre que llegará delante de Dios y Dios pondrá su iglesia y su rebaño. Y Dios lo apuntará a él como responsable de este rebaño, de esta iglesia. Los pastores son los que reciben más instrucciones en el Nuevo Testamento. El pastorado es el cargo mayor que hay, y particularmente a mí tengo un alto grado de respeto a ellos y los admiro por la tarea ardua que lo hacen cada día. Y no puedo soportar cuando un hermano malo o un hombre malo le divide en sus iglesias y le divide en sus congregaciones. El Espíritu Santo es el que transforma a hombres en pastores y lo hacen pastores. Los dones del Espíritu manifiestan en la vida del hombre de Dios que es el pastor, primero en el amor por las almas perdidas.
La Biblia dice que eran 100 ovejas, al contarlas todas había 99. Él la dejó de las 99 en el aprisco, salió por las montañas a buscar la que se había perdido. La encontró, sanó sus heridas, la limpió, la puso en su hombro y la regresó de vida. Este es el verdadero pastor. Pastor con el corazón de Dios, con la obra de Dios. En Frankfurt, en Alemania, algunos años atrás yo hablé en una reunión de teólogos en Alemania. Mi traductor estaba conmigo y dice, les voy a tener en mi mano hoy. Entonces yo les dije, Dios ya no necesita más de ustedes. Ellos me miraron a mí, qué interesante, yo no sabía. Es cierto. Usted ha creado mucha doctrina y has escrito muchos comentarios. Lo que usted piensa, de lo cual respeto. Usted ha creado mucha doctrina y las doctrinas han creado confusiones y las confusiones han llevado a la gente al infierno. Dios necesita de ganadores de almas para que tú saques tu saco y lo ponga tu camisa allí, saque su corbata y vaya a los barrios y días y distribuya tratados y los abraza y gane almas. Entonces, al final del culto yo veía, nosotros cómo vamos a salir a la calle para evangelizar a la gente. Si esto es nuestro llamado. ¿Dónde está un llamado de teólogo? Yo no conozco. Y este es nuestro llamado. Nuestro llamado es refinado y es pulir y entender la Escritura y interpretarla. Interpretar la Escritura. ¿Qué autoridad el hombre a interpretar la Escritura si ella se interpreta a sí misma? Ella no necesita nada que la comente. ¿Sabe cuál es el mejor comentario? Todos son buenos, Matthew Henry y todos los otros. Pero ¿sabe cuál es el mejor comentario? Mira, aquí, en el suelo. Dios, yo no entiendo ese pasaje. Dios dice, no hay problema, yo entiendo, yo lo escribí, yo te voy a enseñar. Esto. Usted puede buscar para un sermón en todos los comentarios bíblicos para hacer un buen mensaje. Y Dios todavía sigue diciendo, eso no es lo que yo quiero decir aquí. Eso no es bien lo que yo quise decir aquí. Yo conocí un pastor en Checoslovaquia que él predicó 1 año con un versículo de la Biblia. ¿Sabe qué es eso? Allá ellos cambian versículos. Creo que la última conferencia será el poder de la palabra. Yo les voy a hablar lo que yo vi atrás de la cortina de hierro, en la cortina de bambú, en China, en Mongolia, en Rusia. Usted se va a caer de la silla cuando usted oiga lo que sus hermanos están pasando allá en otro lado del mundo. Ellos intercambian versículos de Mateo por versículos de Lucas y versículos de Marcos por versículos de Isaías, porque no tienen la Biblia completa. En China yo encontré una Biblia para cada 67 iglesias. Una sola. Pues usted va a oír cosas que usted nunca oyó antes. Yo estaba con mi traductor y alguien me raló para atrás el saco, ¿no? Y dice, hablas muy duro. No, yo no hablo duro. Dios habla más duro que yo. Solamente no tengo el vocabulario soltura para decir. No existe nadie refinado y no existe nadie que es indispensable. Todo el mundo es dispensable. Somos como Pampers. ¿Sabe qué es un Pamper? Mi niña usa un Pamper. Ella tiene 6 meses. Se usa y se pone en la basura. Usted eres dispensable. Si usted no es fiel y usted no cumple su ministerio, Dios te remueve y pone otro en tu lugar. Sencillo como un pedazo de pastel. Sencillo. Nadie es indispensable. Nadie puede decir quién ocupará su lugar. Cualquiera puede ocupar su lugar. Solo Dios capacitarlo y lo puede hacer mejor. ¿No es así? Es así. Pedro vino a Jesús muy delante de Jesús para darle un consejo. Pedro lo miró a Jesús y dijo, te voy a dar un consejo para que tu mensaje sea más efectivo. ¿Qué historia es esa de decir a las multitudes de renunciar y tomar la cruz y pagar el precio? Ese es Juan 6:60. La mayoría de la gente ya te dejó. Ese mensaje es muy duro. Jesús miró a Pedro y dijo, pero eres un gran predicador, Pedro. ¿Puedes enseñarme cómo yo hago la homilética y la hermenéutica para predicar un sermón? Eres tremendo. Mira, Pedro, yo pongo las reglas y no tú. Yo soy el jefe. Yo mando. Tú obedeces. Si tú quieres ir con ellos, tú puedes ir con ellos. Vaya. Yo pongo otro en tu lugar. Oh, no. ¿Para dónde yo voy si tú tienes las palabras de vida eterna?
pastorado, qué ministerio. Estoy convencido que el pastor tiene la palabra de sabiduría, de ciencia, que él tiene que tener los dones del Espíritu para el discernimiento. Si no, él no sabrá lo que pasa en su congregación. Es demasiado el artículo para hablar sobre pastores, sobre el ministerio de pastor, no hablar de pastor, sobre el ministerio de pastor. ¡Ay! No me entienda más, ya estoy nervioso. Billy Graham nos dijo en Holanda, gracias, nos dijo, cuando voy a predicar estoy nervioso. Mis manos empiezan a sudar. Y si no estoy nervioso, entonces me quedo nervioso porque no estoy nervioso. Tengo que estar nervioso. Porque es una gran responsabilidad predicar un sermón. Cuando él fue a predicar su primer sermón, Billy Graham tenía 18 años. Y él preparó 8 sermones para predicar 1 hora cada uno. Predicó los 8 sermones en 15 minutos. Estaba nervioso. Estaba nervioso. Dios. Y el maestro es el último ministerio. Dios puso a unos a maestros. Yo enseñé un tiempo misiología y escatología y antropología en el colegio, después que me gradué, pero un día yo cometí un gran problema. Yo fui a invitar a mi madre para oír mi enseñanza. ¿Sabe cómo yo enseñé? Como yo lo hablo a usted. Mi madre estaba mirando y decía, eso no es maestro, ese es evangelista. Terminó el culto, mi madre puso su mano sobre mí y dijo, hijo, tú no eres maestro. No. Predicaste un mensaje. ¿Tú no enseñaste? Sí, enseñé. No, predicaste un mensaje. Enseñaste predicando, pero predicaste un mensaje. Tú eres un evangelista nato. Pero de maestro, bueno, quién sabe. Entonces yo fui a Dios. Fui a preguntar a Dios. Entonces fui a preguntar a Dios en California. Entonces a las 4 de la mañana Dios vino sobre mí y me dijo, no solamente prediques mi palabra, pero enseñes a mi pueblo. Porque las palabras se pierden y si los mensajes se olvidan, pero la enseñanza es profunda y queda callada dentro del alma. Entonces Dios me dio una escritura en Eclesiastés, las enseñanzas de un pastor son como clavos que se quedan clavados en el alma y en el espíritu. Es necesario enseñar con el corazón y con la vida. Romanos 12:4 dice, porque la manera de que un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Siendo muchos en un cuerpo, todos los miembros son diferentes. De manera que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Uno profetiza y el otro predica, y la medida de fe, uno sirve y otro enseña. Son diferentes. Los maestros en la enseñanza tienen una función definida e importante en el Nuevo Testamento. La palabra maestro es la única que aparece en la lista de 3 ministerios. Uno puede hablar como pastor y maestro, pero el profeta y maestro y evangelista sucesivamente, pero el maestro es el don del maestro. Barnabé era un maestro, Pablo era un profeta y maestro, y los dos llegaron a ser apóstoles. Jesús era maestro también. Él predicaba, y la Biblia dice, y enseñando a las multitudes. Otro lugar usted va a encontrar, y predicando dijo. Él era maestro y él era predicador. Él era todo, como ningún otro hombre. Si alguno es pastor y maestro, con mucha frecuencia que es el caso, tendrá un ministerio en un lugar determinado y un tiempo determinado para que entonces le pueda enseñar y enseñar con convicción. Y es tan importante la enseñanza que yo le voy a decir otro día, yo voy a pedir a la iglesia que abriera la Biblia, el libro de Filemón, y ellos llevaron 15 minutos para encontrar el libro de Filemón. Yo escuchaba a la iglesia decir, ¿está después o antes de Levíticos? Y yo decía, no, yo creo que está después de Santiago. Hay que conocer la Biblia. Hay que conocerla. Usted no puede amar a alguien que no conoce. Usted solo ama lo que usted conoce. El trabajo de un maestro es edificar, no destruir. El púlpito no se destruye a nadie. El púlpito se edifica. Es interesante ver hombres en el ministerio, interesante ver hombres que usan el púlpito, como decía Charles Spurgeon, el castillo de los cobardes, para echar piedras a la iglesia. No. Aquí es lugar de levantar, de destruir el poder del diablo, y es lugar de edificar la iglesia y edificar su fe para que usted sea una bomba. Jesús nunca destruyó a nadie. Jesús siempre edificó el pueblo. Cuando él habló con los escribas y fariseos fue distinto, él se puso en su lugar. Cristo constituyó maestros para edificar el cuerpo de Cristo.
El maestro tiene el señal del maestro. Hay que tener estos 9 puntos. Si usted ha llamado al ministerio de maestro, es mucha cosa, los 5 ministerios. Es imposible en una conferencia. Es imposible que un maestro pueda estar dispuesto a enseñar si no quiere aprender primero. Es imposible él no tener humildad de espíritu, humildad de mente, cuando alguien le viene a corregir para que alguien le pueda darle una opción. Usted tiene que mantener una mente abierta y lista para aprender, y nunca debe ser uno que sabe todo, porque usted nunca sabe todo. Nadie sabe todo, solo hay Dios que sabe todo. Dios no puede entrar en Harvard University y se graduar porque Él es graduado de todos. Él creó todas las ciencias y todo ya. Solo Él sabe todo. Hay personas que sabe todos, y ellos creen que saben, pero en realidad no saben. Ellos piensan que saben, pero no lo saben nada. No saben nada. Hay unos que saben y no saben que saben, y hay otros que no saben y piensan que saben que saben. Hay que ser humilde. Hay que reconocer: yo necesito, me gustaría aprender, me gustaría saber, yo necesito. Los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si no hay el llamado divino, si no hay la unción, entonces no fue llamado. Yo termino con esto y te digo: cuando yo estaba en el colegio estudiando, y aquel deseo de ganar almas y el deseo de predicar, y yo esperando mi primer mensaje que iba a predicar, me consumía. Y escuchaba a los predicadores y hacía mis notas y hacía mis apuntes y escuchaba a estos hombres a predicar. ¡Oh, qué deseo! Pero ellos mantenían la rienda bien cortita del caballo. No, todavía no es el tiempo. Cálmate. Entonces por la noche yo me levantaba del colegio, iba a despertar a los muchachos a las 6, yo me levantaba a 4, 4:30, e iba en el medio del campo, y el colegio estaba separado de Assemblies of God Bible College. El colegio Asamblea de Dios estaba separado así, en medio de un campo, en una hacienda, y ahí había siembras de calabazas. ¿Sabes lo que es una calabaza, verdad? Entonces yo dije: ajá, ya sé a quién voy a predicar. Puse muchos postes adelante, así en medio del campo, puse las calabacitas, les abrí 2 ojitos, una boquita. Venga a Jesús esta noche. Jesús va a perdonar su pecado. Y las calabacitas duras de corazón, ninguna se convertía. Duras. Entonces yo dije: hay poco pueblo, hay que poner más calabazas. Entonces yo puse más postres a la derecha y más postres a la izquierda. Oh, en una cruzada lleno de calabazas. Y predicaba de verdad, es de verdad, predicaba con mi corazón. Y le digo de todo el alma, lloraba cuando les predicaba. Lloraba, todavía estaba estudiando, no me daba ningún chance. Pero yo me quemaba adentro de mí y predicaba. Calabazas, hoy es tu día. Jesús va a transformar a usted. Él puede cambiarte y darte nuevo rumbo. Venga Jesús hoy. Y usted miraba algunas calabacitas, levantar las manos para recibir a Jesús. Una madrugada yo estaba allá con mi alma y mi corazón, y oí la voz del Espíritu. Y Dios habló a mi corazón. Me dijo: Josué, estás predicando a calabacita. Muy bien. Yo te llamé. Este es tu ministerio. Yo pongo como fuego en tu boca. Tú predicas a calabacitas ahora, pero yo te voy a levantar. En mi tiempo, tú no predicarás a calabacitas. Yo te voy a llevar a todo el mundo. Y tú hablarás y tú predicarás mi palabra. Ahora tú hablas a calabacitas, pero yo te pondré delante de multitudes, delante de presidentes, delante de gobernadores, delante de humildes y de grandes. Y tú las hablarás con poder. Y yo fluiré a través de ti. Y Dios me dijo esto: si tú mantienes tu humildad, yo abriré las puertas
que te enorgullezcas. Yo pensaba conmigo, me enorgullecer, se estoy predicando una calabacita ahora. Dios estaba hablando, mira, el día que te enorgullezcas, Irión, yo te corto. Te envío de vuelta a tu casa. Cuando yo prediqué en la mayor iglesia del mundo, la iglesia del Dr. Poyen Shaw, 560,000 personas, my friend. Medio millón. Usted habla del segundo piso, hay 56,000 personas. Son 12 pisos. Cada piso un nombre de un apóstol. 12 apóstoles. En el tercer piso hay 20,000, después 20,000, 20,000, 40,000, 40,000, 560,000 personas. Ahora hay 780,000 personas. Disneylandia y Disney World en Orlando, Florida, se queda en el parking lot, en el estacionamiento de su iglesia. Él era un leproso. Y Dios le llamó al ministerio. Entonces él oró 1 año para una bicicleta. Y Dios le dijo, no te voy a dar una bicicleta. No porque no te la voy a dar la bicicleta, es que no sabes orar. ¿Cuál bicicleta quieres? ¿Alemana, japonesa, brasileña? ¿Qué color quieres? Yo solamente contesto oraciones específicas. Si me dices si quiero una bicicleta, yo tengo 10,000 millones de modelos de bicicletas. ¿Cuánto quieres? Dios le enseñó a orar específico. Después él oró para una silla en su escritorio. Le demoró 8 meses para le dar la silla. Dios dijo, no te le voy a dar la silla. Tú no me dijiste cómo querías. Si quiere una silla normal, si quiere con rueditas, si quiere que se eche para atrás, si quiere que quede en el lugar, ¿cuál silla tú quieres? Tal silla. El otro día estaba la silla. Dios le enseñó a orar específicamente. Dios le dijo a él, te voy a dar una iglesia de 200. Poyen Shaw dijo, ¿por qué no 400? Ok, te voy a dar 500 entonces. Entonces Dios le dijo, te voy a dar 1,000. Poyen Shaw dijo, ¿por qué no 2,000? Dios dijo, ok, 2,000 tienes fe, entonces te voy a dar para 5,000. 5,000. Ahora se convierte 10,000 personas cada mes. ¿Dónde él pone a esa gente? Él tiene 314 pastores. En las calles están orando. En los autobuses están orando. En las esquinas, en las montañas, en los trabajos, en todos los lados están orando. Corea, el país más poderoso del mundo. En términos de poder, los Estados Unidos, están lejos. Corea ahora es el ejemplo para el mundo. Estados Unidos dijo en el pasado, venga y yo te enseñaré a andar con Dios. Corea dice, venga y yo te enseñaré a cómo vivir con Dios. Vivir con Dios. Pero yo te voy a decir en esta noche, cuando yo estaba delante de estas calabacitas muchas veces, en mi espíritu sabía que Dios lo iba a cumplir en su tiempo. Y desde las calabacitas hasta el día de hoy, en este exacto momento que yo hablo a usted, yo lo hago con mi alma y con mi corazón. Terminé un mensaje en Nueva York el otro día en una vigilia, había 2 personas, yo prediqué 55 minutos. En 1 hora 15 hice el llamado, sudé, lloré, hice el llamado. Cuando terminó el culto, el pastor me miró a mí y dijo, tú no necesitabas hacer todo esto. Había 2 pobres almas ahí sentadas. Yo dije, un momento, yo tengo el llamado, tú no tienes. Yo tengo el llamado de Dios, tú eres profesional. Además, a mí no me importa si hay 2 o si hay 10,000 o 100,000. La palabra es igual. Yo no sé quiénes están sentados allí. Yo no sé los hombres y las mujeres de Dios que serán mañana. Por lo tanto, la palabra es igual, porque el niño es a mí. La palabra es igual y se habla con el alma y con el espíritu. Porque es igual. No le importa nada. Jesús hablaba igual delante de multitudes y hablaba igual delante de Nicodemo. Él era igual. Y lo que hace un verdadero ministro y su llamado es, en los distintos ministerios, es el corazón de Dios. El corazón de Dios que sangra.
Que usted tiene la habilidad de quitar su saco y su corbata y abrazar a la gente de la calle y sentar con ellos en la banqueta y hablarles de Jesús. ¡Este es el ministerio! Vamos a nos poner en pie, por favor. Es un tiempo demasiadamente corto. Centro productor y postproducción de video cristiano. Producciones Nazaret, audio y video para nuestro Señor Jesucristo desde México. Otros títulos de esta serie de nuestro hermano Josué Irión es El poder de la palabra, diversos ministerios, liderazgo sólido, el llamamiento, el carácter de discípulo y la intercesión, y de nuestro hermano José Cedeño es Consejo de Dios, cómo nacer de nuevo, la ayuda de Dios, no desagradar a Dios, advertencia de Dios y la fe que mueve a Dios. Y lo que usted escucha es música de alabanza y adoración en italiano, en la serie Cántale al Eterno, que ponemos a su disposición en 4 volúmenes. En su librería cristiana favorita.